Hola, Zoila, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Sí. No es necesario que ponga su cámara hoy. Es más, yo la voy a quitar dentro de un rato. Gracias, es que si no mi perrita va a distraer ahí. No, no tenga pena. Melvin, bienvenido. Buenas tardes, ingeniero. Amanda, buenas tardes. Mm. Buenas tardes. Carla, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Grigan, buenas tardes. Briana, bienvenida. Xiomara también. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo Buenas están? tardes, Lick. Hoy sí entré puntual. Me alegra, me alegra. ¿Pueden, por Problema que favor, no encienda la cámara es que fíjese que no tengo no, luz al y contrario, por no favor, tengo wifi. apaguen la cámara todos. ¿Qué tal, Inge? Muy Oh, buenas hola, tardes. Krigan, buenas tardes, bienvenido. Colger, buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Cindy, buenas tardes, Cindy. Cindy Lisbeth, Hola, aquí, buenas tardes. ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Gracias. Gracias. Buenas Juan tardes. Carlos, buenas tardes, Fabio. Buenas tardes. A ver, ¿cuántos faltan? Falta Christian Hamilton, Lisbeth Amabilia. Freddy, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Eh, Yo voy a quitar mi cámara en un momentito, quitémosla todos, vayamos quitándola de una vez, Freddy, por favor. Gusto saludarlo. Gracias, igualmente. ¿Quién falta? Sergio, Miriam, Beatriz. Están varios ustedes.
Bueno, voy a empezar a proyectar. Vamos viendo, Isabel, bueno, bienvenida. Arquitecto, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Lisbeth Amabilia, bienvenida, Lisbeth. Buena tarde. Bueno, creo que ahí vamos a ir arrancando. En cuanto al tema de hoy relacionado con color y texturas, pues vamos a hablar también en general la importancia de esto. Esto se maneja básicamente tomando en cuenta eh, el manejo psicológico para una buena estancia dentro de los espacios, el manejo psicológico a través del color. Es importante también manejar espacios bien iluminados. Muchas veces esto influye también, aunado al color, en el buen desenvolvimiento laboral o la relajación que muchas veces necesitamos, debido a que esta em, iluminación puede ser directa, enfocada, puede ser indirecta también. Así que pues vamos a irlo viendo a través de algunos ejemplos por ahí. Em, en cuanto al color y la psicología, sobre todo pues en hospitales y consultorios, el color no es simplemente un factor de satisfacción estética. Muchas veces a nivel de clínicas, a nivel de clínicas personales, edificios de clínicas, etcétera, sí puede darse esa situación, aunque hay que manejarla con mucho cuidado. Debe ser un medio que ayude, como les mencionaba, a crear un efecto psicológico de bienestar por excelencia, según el ambiente en que se vaya a aplicar las distintas tonalidades. Además, en la selección del mismo hay que considerar la función del lugar siempre, dependiendo de qué tipo de actividad se lleva en cada uno de ellos. Em, Muchas veces en algunos ambientes necesitamos que el color actúe de manera estimulante. En otros espacios también nos interesa que sirva para calmar. Y manejado junto con otros elementos como el agua, las texturas puede enfatizar aún más sus propiedades psicológicas, de curación sobre todo, de, de calma, de relajación. Además, también deben ser escogidos conociendo sus propiedades terapéuticas, vamos a hablar de eso también, considerando sus potencias psicológicas y fisiológicas, aunque en algunos casos depende mucho, como les mencionaba, del gusto del cliente y del proyectista. Sin embargo, es importante también evitar la creación de un lugar que a través del color parezca siempre severo y frío. Es a tomar en consideración esto. A pesar de que los colores fríos provocan mucha relajación, hay que manejarlo sobre todo en estancias donde las personas permanecen mucho tiempo, pues también es importante no abusar del mismo o no manejarlo al 100% sobre todas las superficies, porque esto también puede provocar pues sensaciones demasiado severas en cuanto al manejo psicológico que se busca dentro de los ambientes. El, el color tiene mucho poder, así que la sensibilidad que tenemos hacia determinado color no es solo un hecho biológico, sino que también es social, cultural e incluso antropológico. La primera clasificación se divide en colores cálidos y fríos, en clasificación en cuanto al manejo de los colores dentro de los ambientes. A los primeros
pertenecen a aquellos colores cuyas ondas tienen la capacidad de penetrar con más profundidad en los tejidos del cuerpo humano. Los segundos, pues son aquellos que el cuerpo los absorbe de manera más superficial y con base en ello, pues dividimos los colores cálidos a través del manejo de ciertas tonalidades como el amarillo, desde el amarillo, la gama de los amarillos hasta los rojos, pasando por los naranjas o sus combinaciones. Y los fríos, de los verdes a los violetas, pasando por los azules, los azules violáceos, los verdes azulados, y los ejemplos que se muestran ahí en ese cuadro de ejemplificado de división de ambos tonos, de ambos colores, cálidos y fríos. Los cálidos hay que tener bien claro, ayudan siempre a estimular, ayudan a energizar, a tratar de sacar adelante a los pacientes, favorecen mucho la actividad física y cerebral. En cuanto a estos, pues tenemos los rojos y naranjas, son cálidos, facilitan también las posibilidades de regeneración y recuperación con más facilidad. En cuanto a los fríos, pues nos ayudan también no solo a manejar relajación en algunos ambientes, sino que frenan los ritmos vitales como el cardíaco, de manera que pues ayudan a favorecer el sueño. Los amarillos y verdes que son frescos o templados, más hacia la gama de los fríos, pues mantienen mucha fluidez normalmente en los ambientes, por eso es que por excelencia en casos, en los ambientes muchas veces relacionados pues precisamente con salud, es que se manejan pues sobre todo ciertas tonalidades de verde precisamente porque transmiten esa sensación de higiene. Los azules y violetas, siendo fríos, van a ayudar a facilitar los intercambios y la circulación, que permite a su vez dosificar las fuerzas, la fuerza corporal y las actividades físicas en sí. Como ejemplos, tal vez ahí no sé si alcanzan a leer, pero digamos, los tonos cálidos siempre provocan movimiento acelerado de las personas. Puede utilizarse en lugares donde hay mucha circulación de personas, así como los fríos, que son los que relajan, pues para, como les mencionaba, espacios donde las personas van a pasar mucho más tiempo, sobre todo en áreas de encamamiento. Eh, más importante que el color por sí solo, debe ser la intensidad o la brillantez con relación a los colores adyacentes dentro del espacio. En sí, el color se percibe mejor utilizándose colores análogos más que con la combinación de otros colores, o sea, colores que se puedan pues, mezclar de alguna manera análoga entre sí. Em, los tonos rojos pueden ser los menos afectados por las diferencias de la vista y provocan el exaltamiento del sentido del gusto. Por eso es que muchas veces vemos rojos, sobre todo en áreas de comida, así como provocan el sentido del olfato y el oído, al igual que provocan movimiento corporal. Precisamente este tipo de tonalidades rojizas sirven mucho para mantener en movimiento a las personas, sobre todo en ciertos ambientes donde nos interesa pues exaltar no solo también el sentido del gusto en sí, sino que como bien lo menciono, pues el oído, el olfato, etcétera. Eh, en general, la gama de las tonalidades azules ayuda a liberar las hormonas que sirven para relajarse. El azul y el verde en todos los medios puede ser muy descansado para el ojo. Por eso es que son muy utilizados también en áreas de trabajo, aunque en la vejez la diferencia entre ellos es muy poca, o sea, se tiende a confundir entre azul o verde, sobre todo en personas ya de una edad muy avanzada.
El color lavanda puede percibirse también en edad avanzada como sinónimo de tierra em, em, por las personas, así como el amarillo puede disminuir la habilidad motora y sobre todo incrementar el temblor en personas que padecen de parálisis. Es importante tomar en cuenta eso. En otras ocasiones, el color amarillo también puede afectar en el balance de las personas ancianas y también puede provocar que los bebés lloren. Em, Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces se toma en cuenta colocar este tipo de color, sobre todo en las familias que están esperando la llegada de un bebé y disponen empezar a adornar las habitaciones, muchas veces cuando no se sabe el sexo, aunque hoy en día ya es por excelencia una, una situación ya dada. En otros casos no, en otros casos prefieren esperar a última hora a ver qué sexo tiene el bebé y entonces pues deciden muchas veces colocar colores en las habitaciones destinadas a los bebés, pues tonalidades amarillas que son entre comillas neutrales. Esto puede ser un factor a tomar en cuenta precisamente porque sí está comprobado que la tonalidad amarilla y mientras más al mostaza se acerque, más puede provocar mucho más sensaciones de llorar en los bebés. Ojo con ese detalle. En fin, hay un libro que se llama Hospital Design for the Driving Generation, es muy bueno. Ahí tienen el autor hasta abajo, es un buen libro de consulta que habla sobre todo del manejo de las respuestas psicológicas dentro de los ambientes. Sin embargo, también hay otro tipo de informaciones como estas, donde la sugerencia es de manejar, sobre todo pues en clínicas y hospitales, tonalidades que ayuden a crear un ambiente tranquilo en general. ¿Qué tonalidades? Pues verde, em, que trabaja inclusive en común con los mecanismos de curación del cuerpo. Por eso es que es muy utilizado. En salas de espera, sin embargo, ahí sí los tonos fríos combinados con ciertos acentos de cálidos suaves y también colores de matices bastante luminosos como el azul, el violeta, el verde, el beige puede ayudar pues a que se sienta psicológicamente agradable ese tipo de lugares. En pasillos y escaleras, pues ahí sí tienen que ser colores estimulantes, que sean claros, que sean luminosos. Ahí sí son ideales los amarillos, los cremas, colores que reflejen la luz por excelencia y que hagan que la iluminación natural y artificial se intensifique aún más. En cambio, en habitaciones, en áreas de encamamiento, hay que tratar de manejar siempre matices suaves, más bien pues apagados, como el color marfil, el palo rosa, el azul gamuza, la gama de los colores neutros por excelencia. Eh, para crear ambientes refrescantes, pues hay que tratar de utilizar tonos verdes, tonos lavanda, que pues no solo ayudan a calmar los nervios, sino que también relajan por excelencia. En este tipo de ambientes, en encamamiento, los tonos cálidos son adecuados sobre todo cuando hay muy poco sol para pues ayudar a que el convaleciente, sobre todo si su estancia es corta, pues salga adelante lo más pronto posible. En techos y sobre todo en habitaciones es no es recomendable que sean colores blancos, blanco, blanco como tal. Es mejor tonalidades, pues sí, claras, pero digamos tonalidades cremas son más adecuadas. La razón es porque precisamente en las áreas de encamamiento los pacientes se mantienen en una posición horizontal, pues
dirigiendo la mirada con frecuencia al techo, y si el blanco es muy intenso, pues puede inclusive provocar depresión o deslumbramiento en las personas. En quirófanos, pues ahí, a pesar de que se manejan estas lámparas especiales, pues hay que eludir los blancos en el manejo de las paredes, en las superficies, em, a todo nivel, precisamente porque la intensidad lumínica dentro de estos espacios es muy alta, y al ser pintados de color blanco, pues va a provocar mucha fatiga visual, sobre todo que se necesita mucha concentración en estos espacios. Em, Sin embargo, pues cuando son espacios destinados para niños, para infantes, para donde se trata de manejar mucha estimulación temprana, ahí sí es muy permitido utilizar colores básicos, colores vivos, inclusive los colores primarios, el rojo, el azul, el amarillo, en fin. En áreas de rehabilitación, donde nos interesa mucho estimular a los pacientes, la gama de los amarillos y los naranjas, pues nos va a ayudar a que esa estimulación se logre muchas veces con mayor efectividad. Increíble, pero aunque no le pongamos atención a estos detalles, muchas veces funciona el manejo de este tipo de tonalidades dentro de esos ambientes. Em, Cuando pues necesitamos que los pacientes se acondicionen físicamente en pequeños gimnasios o lugares donde hay aparatos, pues hay que utilizar em, muchas veces, dependiendo de si lo que queremos es generar mucho movimiento, pues ahí sí colores cálidos como los rojizos, los naranjas, en fin, pero el manejo del color gris perla o el verde, así como el azul, puede ser un color que también, al estar haciendo ejercicio dentro de estos ambientes, también ayude a que esa actividad se lleve a cabo de manera relajada. Algunos ejemplos, y quisiera, pues se los puse en cierto orden, inicialmente salas de espera, con esta primera diapositiva, en donde lo que observamos es mucha tonalidad clara en el ambiente. Hay ciertas tonalidades que generan contraste dentro del mismo, y está dado por las tonalidades aplicadas al mobiliario, y también hay que tomar en cuenta que es un espacio con mucha iluminación natural. En las ventas de pintura, en las pinturerías, ya hoy en día ya no es tanto como, ya no es como antes. Ya hoy en día nos permiten inclusive en pequeñas pantallas hacer pues juego ahí con cierto tipo de fotografías, aplicando distintas tonalidades a distintos ambientes, y nos permitimos ver cómo esos ambientes se podrían visualizar con los colores que a criterio propio, pues muchas veces vamos escogiendo. También hay sugerencia a través de cartillas, y sobre todo hay una muy importante a manejar, y mm, reza algo así como que hay que tratar de manejar tonalidades neutras o claras en un 80% de las superficies dentro de los ambientes, dentro de un ambiente dado. El otro 20%, pues debe de ser una tonalidad contrastante dentro de ese ambiente. Puede estar aplicada en el mobiliario, como lo visualizamos en este ejemplo, o puede estar aplicada en ciertos muros, en ciertas superficies. Y por último, un 10% de la aplicación de color dentro de los ambientes, o un 5% puede estar manejado a través de objetos que nos hagan enfocar hacia ellos, o sea, que jalen nuestra atención. Muchas veces son manejados a manera de elementos estéticos dentro de los ambientes, que permiten pues que el ambiente se logre ver de una manera más agradable.
Eh, Tomar en cuenta también que aunado al manejo de ciertas tonalidades dentro de los ambientes, el manejo no solo en superficie, sino muchas veces también en mobiliario de tonalidades ocres, como tonalidades similares a la madera o que simulen madera o que sean de madera, son muy utilizados y permiten también un buen contraste dentro de los ambientes, sobre todo muchas veces provocan que los mismos se sientan muy acogedores, tanto para las personas que laboran dentro de los espacios como para los pacientes que están dentro de los mismos. Similar a este ejemplo y en cuanto a tonalidades, una sala también de espera en donde lo que se percibe es que no hay tanta iluminación natural, por lo tanto, la artificial pues entra a jugar un perfil muy importante dentro del espacio precisamente para enfatizar algunas superficies, enfatizar algunos detalles dentro del mismo. Ya empezamos a ver tonalidades más ocres en relación al ejemplo anterior y sin embargo, sí se siguen manejando en general en un buen porcentaje del espacio, como les mencionaba, tonalidades claras, tonalidades neutras. Y pues en el mobiliario, al igual que en el ejemplo anterior, es donde se permite generar ese contraste dentro del ambiente a través del uso y manejo de los tonos dentro del espacio. Estos dos son ejemplos a nivel de espacios relacionados con salud. Arriba a la izquierda, pues es un pasillo, es un ingreso a un área de encamamiento. Puede ser destinada para adultos o para infantes, más se lee como destinada para infantes por el manejo de las tonalidades en esas pilastras que adosadas a la puerta de ingreso, una puerta de vidrio templado con sus jaladores en acero inoxidable, mucho énfasis en claridad en el interior, pero también mucho contraste dirigido hacia un punto, en este caso, ciertos detalles que son manejados con un color que llama la atención, pero que se conjuga con el resto de tonalidades aplicadas dentro del lugar. Y en el ejemplo de la derecha, pues es un pasillo también de las clínicas. Ya se siente ahí también pues mucho movimiento, primero a través del manejo de la forma de los muros dentro de ese espacio. También la aplicación de tonalidades relajantes en algunos muros. Y el manejo también de tonalidades ocres que permiten pues dar esa sensación de recogimiento, acogedora del ambiente, a lo cual se suma la tonalidad aplicada en la superficie del piso. Observen bien los dos ejemplos como un piso muy claro, como en el ejemplo de la izquierda, genera mucho énfasis en calidad lumínica, en calidad pues, de mucha intensidad, mucha claridad dentro del ambiente, como en el ejemplo de la derecha, donde ya se ve pues una intención de generar un espacio un poquito más acogedor debido al uso de tonalidades ocres. No sé si hay algún comentario hasta aquí. Me gustaría escuchar algo por ahí. Juana Zoila, que siempre participa mucho. Marisa, ya se conectó Marisa. O Hamilton. Ya que ¿No? estoy, aquí estoy. Hamilton. Sí, así es. Ok. ¿Algún comentario, Hamilton? Pues la verdad es que la combinación de colores e iluminación combinado con la iluminación natural, pues es importante para la recuperación en salud, ¿verdad? Estaba leyendo también de que es importante la iluminación y que los pacientes puedan visualizar lo que es Que se los rayos sientan del sol. cómodos, ¿verdad?
Sí, porque eso Ah, actúa en el ciclo circadiano de los pacientes, ¿verdad? Que la sí, hora ya es la hora para, está oscureciendo, dice que el cuerpo se prepara para dormir, ¿verdad? Que en ambientes sí, cerrados completamente, ¿verdad? Que están sí, viendo que ya el sol empieza a salir, sí, sí, entonces ya el cuerpo también se está preparando, ¿verdad? A diferencia de ambientes cerrados completamente, iluminados con luz artificial, ¿verdad? sí, sí, así es. Muy bien, Ujú. muchas gracias. Muchas gracias. Freddy, Buenas tardes. Fíjese que yo, buenas. pues, en la investigación que tuve, pues, esto se conoce como interiorismo hospitalario. Entonces, Sí, así es. como lo dijo Hamilton, esto ayuda emocionalmente a los pacientes, también tiene un enfoque psicológico y dice que también ayuda a reducir los niveles de estrés, no solo para los pacientes, sino que Para todos. para los Sí, cirujanos que realizan cirugías, pues los colores el blanco con celeste. Incluso hasta así es. contribuyen a mejorar la salud mental del paciente con colores vivos que ayudan a tener una mejor serenidad y mayor recuperación dependiendo los patrones de color que se utilicen. Esto le llaman en pintura colorimetría, si no estoy mal, y es que es Así el es. cuanto a qué se tiene que utilizar en lo que uno busca para su situación de salud. Eso es lo que... Sí, muchas veces se tiene cierto gusto por alguna tonalidad y sin embargo no es precisamente la tonalidad más adecuada para determinados ambientes, ¿no? Sí, así Em, es. Aunque en gustos muchas veces se rompen géneros y vemos pues que cada quien va dándole pues su toque personal a sus espacios, sobre todo a nivel privado. Alguien más levantó la mano por ahí. Vi que dos más estaban levantando la mano. No sé si a quién más. Yo, ingeniero, Juana ¿Quién? Zoila. Ah, sí, Es Juana que, Zoila encontró su Juana Zoila. micrófono. Sí, es que estoy estrenando una pantalla más grande, pero se me pierde en en la aplicación. Ah, vaya. Fíjese, ingeniero, de que a mí me interesó bastante el tema porque hay unos valores de intensidad de la luminaria. Leí yo en un libro de arquitectura, donde Ujú, la luz natural tiene una intensidad, la luz de la luna, la luz LED, la luz, varios tipos de luz, ujú, ¿verdad? ujú. Y entonces, yo digo, ¿y ustedes cuando se forman tienen que ver todo eso? Porque incluso hablaban de una posición de una casa donde, de independencia de donde sale el sol, ahí van ahí las ventanas para que iluminen y se tenga que utilizar una luz fría o cálida según la temática de la casa que se esté fabricando. Pero Así ¿eso es. es de ahora o siempre ha Mm, existido? No, siempre ha tocado verlo, nos ha tocado pues, que no sé si hoy en día se sigue manejando, pero a mí sí, pues, de alguna manera me tocó estudiar todo esto y Yo pensé que era solo aplicarlo. en una casa de foco. Bueno, hoy en día con más intensidad se ve porque precisamente la calidad lumínica artificial ha variado mucho. Antes pues se manejaba mucho la iluminación de tubos fluorescentes. Está comprobado que ese tipo de iluminación es muy dañina para la vista, esa titilación del gas dentro de esos tubos, que el ojo aparentemente o según nosotros no lo percibe, le está haciendo mucho daño. Afortunadamente ya la luz LED eh, ya se ha abaratado mucho, su costo ha bajado mucho en el mercado de estos productos, aunado a que en un momento dado solo encontrábamos en característica de luminarias tipo LED, pues únicamente tonalidades claras, o sea, luz de día. Hoy en día ya manejamos en luz de ambas situaciones. Y eso pues ha permitido no solo ahorro, energético por el consumo de este tipo de luminarias, sino que también pues ya podemos encontrar en el mercado una infinidad de diseños de lámparas que nos permiten también manejado dentro del ambiente ser un detalle agradable, estético y que además por su cualidad lumínica nos ayude pues dentro de los espacios. Así es, Juana Zoila.
Eso se llama flujo luminoso, leía yo, la intensidad de la luz La que el ojo la intensidad, los lúmenes que necesitamos en cada ambiente, porque no en todos los ambientes se necesita la misma cantidad de lúmenes. Hay ambientes en donde si los iluminamos mucho, también se vuelve, sobre todo en horas de la noche, donde ya solo pues la intensidad lumínica es la que manda, la que nos permite iluminar los ambientes. Puede ser un detalle que si no tenemos cuidado, sea, sea muy molesto, sobre todo para ciertas personas. Ah, hay 4 más Y otra, participantes. ¿Sí? solo para terminar, y una cosa curiosa que encontré con respecto al color, ahora las ciudades que se están nombrando patrimonio cultural tienen así como una paleta de colores que no pueden salirse de esa. Por ejemplo, si alguien quiere pintar su casa, tiene que regirse sobre esa paleta. En el caso de la antigua Guatemala, vieron. En el mismo casco urbano ya lo quieren implementar aquí en la zona 1. Así es. Así es, hay cierto, cierta paleta de colores a las cuales pues se tiene uno que alinear. ¿Quién más levantó la mano? Perdonen que no veo nombres, solo me indica que hay participantes que levantaron la mano. Buenas tardes, arquitecto. Saludos a Cristian. A ver, Cristian, yo, comentario así rapidito, desglosaron sí, dos. En gracias. el hospital donde yo trabajo, el comentario que tenemos mucho de los pacientes o de los familiares es de que pues las instalaciones bien, se ven limpias, es grande. Sin embargo, es muy tétrico, es la palabra que usualmente usan. Mm, Y efectivamente sí es así porque los colores, pues sí, son neutros, entre neutros y claros, pero no les generan ningún tipo de sensación de de emoción. comodidad, de tranquilidad, por así Ujú, decirlo. A pesar de que ujú, esa es la intención de los colores neutros o claros, ellos no lo perciben de esta manera. Y todo el hospital está pintado igual, no hay un tipo de decoración distinta para un área específica que haría como ese cambio de percepción para los ujú. pacientes o los familiares, Todos. ¿verdad? Lo Entonces, que hace falta es contraste, entonces, en algunos casos, en algunos detalles. Un poquito sí, de contraste a través de otra tonalidad que lo haga, pues, generar una sensación ya de fluidez del espacio y que a su vez el paciente se sienta, pues, relajado y sí se sienta cómodo dentro del mismo. correcto. Y Así es. justamente pega mucho cuando hay pacientes que son de estancia prolongada, un mes, dos Ujú, meses, tres meses, ujú. donde pues Sí, el estar en espacios cerrados se ha visto y se está bien deprimen. documentado que hay mucha tendencia a la depresión, su mejoría clínica es muy, muy mínima. Sí, Entonces, ese tipo de áreas donde hay mucha iluminación natural o donde por lo menos hay alguna visualización hacia el mundo externo o paisajes, si es que fuera el caso, sí. sí ayuda. Ujú, Entonces, yo por lo menos sí lo he visto, ¿verdad? Sí sí, lo comento que sí, sí, no, no solo es lo que uno lee en la evidencia científica, sino que sí lo he percibido y sí lo he visualizado por experiencia. Entonces, por si quienes lo así. estén ahí Ajá. pensando, Con la aplíquenlo. inquietud. Muy bien, Sí. muchas gracias, Cristian. Voy a continuar. O no sé si hay alguien más que quiere opinar por ahí, pero si no, no nos va a dar tiempo. Si no, sigo. Si no, Yo, seguimos buenas sobre la noches. marcha. A ver, ¿quién? Marisa, Marisa. fíjense que les quiero contar una experiencia. Nosotros pusimos una clínica, pero el detalle es que, como todas las clínicas, uno proyecta una cierta cantidad de dinero y después al final no tiene lo que uno, ya no nos Ujú, alcanzó para terminar de pintarla, entonces todas las paredes quedaron blancas. ujú, Y al final, cuando quedaron todas blancas y el fondo del el techo era negro, la verdad es que hizo un bonito contraste, no fue a propósito, pero fue muy bien visto porque les daba una, y lo que decían los pacientes es que
les daba serenidad y como esperanza, el blanco, y las relajaba mucho. ¿Y la altura del ambiente es un ambiente alto? Unos tenía doble altura y otros sí un poquito más Ajá, alto de lo convencional, más de los 2 sí. metros. Sí, a veces el pintar de color oscuro los techos hace que psicológicamente se vean como rebajados en altura. Entonces, pues la verdad es que fue una experiencia que al principio yo me sentía incómoda porque no ponerle color se me hacía como medio raro, pero eso Ujú, el contraste de la altura y lo blanco a los pacientes le dio mucha serenidad y mucha seguridad, amplitud, y decía que estaba muy luminoso, pues obviamente porque ujú, reflejaba la luz, ¿verdad? Así que fue una ujú, bonita experiencia, aunque no fue planificada. A veces de ujú. pensar que tienen que tener colores bonito, pero también el blanco a mí me dio otra perspectiva de los ambientes. Ok, muchas gracias por su comentario. Em, en cuanto a pasillos, es importante este tema en la aplicación de tonalidades de color en los pasillos. Generalmente en clínicas, sobre todo, a veces son espacios muy pequeños y por lo tanto, para que se vean visualmente más amplios, muchas veces pues sí es recomendable aplicar la mayor cantidad de superficies en tonalidades neutras, claras, por excelencia, pero sí también es importante un pequeño detalle contrastante dentro de esos espacios, tal y como muy bien lo expresó Cristian en relación a su experiencia en el hospital donde labora. Creo que sí es importante siempre manejar algún tipo de contraste dentro de los espacios que permita, pues, no solo enfatizar visualmente hacia algún punto, sino que también generar que el espacio se sienta mucho más confortable, relajante y funcional sobre todo. Porque está bien, como lo vemos acá en este pasillo de esa clínica, si se ve amplio, si tuviera colores más oscuros, la tendencia visual a reconocer por la vista de este espacio sería de un espacio pues muy pequeño, muy estrecho. También en pasillos de hospitales es importante tomar en consideración situaciones en cuanto a la iluminación, sobre todo la iluminación artificial, precisamente porque en general estos espacios pues no contienen ventanas. Sí es muy importante manejar pues con suficiente calidad lumínica los mismos, sobre todo que a todas horas van a permanecer estas luminarias encendidas. Si ustedes ven los protectores estos de pared, de camillas y otro tipo de equipos, hoy en día no solo se diseñan para esa función específica, sino que también se separan ligeramente de la pared y pueden servir como pasamanos, sobre todo para personas de la tercera edad. Y en la parte inferior se deja también una cavidad para colocar em, luz indirecta. Luz indirecta que en la noche por excelencia se va a reflejar sobre todo en la superficie de paso, aunque se rebaje la intensidad lumínica de los techos. Esto puede servir mucho, sobre todo a veces cuando las habitaciones tienen pequeñas ventanas superiores que dan hacia los mismos pasillos y precisamente pues para que los pacientes puedan descansar, tengan mejor calidad de sueño, pues esos detalles pueden funcionar muy bien en ese tipo de accesorios, en ese tipo de detalles. El manejo también de volúmenes, no solo en los mobiliarios, sino que en las superficies, sobre todo aéreas, puede ayudar también para definir espacios. Este es un espacio pues de una atención de emergencia, un hospital pues de nuestro medio, específicamente el centro médico. Es un espacio que si ustedes lo analizan, tiene función de atención a público, o sea que es público por un lado del espacio y del otro lado pues tiene atención
a través de una persona y por lo tanto pues es privado en cuanto a su funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que por la misma forma del mobiliario, pues nos puede ayudar precisamente para definir esa función del espacio y de las actividades que se lleven dentro de él. Esa curvatura manejada con tabla yeso en la superficie del cielo, del techo, pues enfatiza aún más el mismo precisamente porque se maneja la misma figura, se maneja la misma forma curviada que tiene en sí pues parte del mueble de atención. Aquí vemos otro ejemplo, la intensidad lumínica es muy buena. Aquí ya vemos ya el manejo de tonalidades ocres que le dan pues cierta características intencional de ser un espacio pues también a su vez acogedor. Precisamente los detalles en piso son manejados para no generar tanta superficie blanca y que se caiga en un exceso de luminosidad. O sea, está en un nivel lumínico el espacio pues muy bien manejado, además de que está muy bien definido el mueble de la central de enfermería en este lugar. También rematado por ciertas formas en el techo que se unifican con las formas también de la superficie del top de escritorio o la forma del mueble. Y precisamente eso le da también un valor estético a ese interior dentro de ese hospital. En áreas de niños, muchas veces es muy favorable generar, pues, en la superficie, sobre todo verticales, pues, ciertos detalles que le permitan al niño participar activamente y con gusto, aunque estén, pues, ahí sí que hospedados, como diríamos, aunque sean pacientes con cierta temporalidad, pues, eso les permite, pues, una distracción mental y psicológica que les va a permitir salir adelante. En espacios de niños está comprobado que las peceras funcionan muy bien psicológicamente para la distracción psicológica y mental del infante. Por eso es que muchas veces en estos espacios se permite el manejo de este tipo de detalles y pues es comprobado que eso de alguna manera ayuda muchas veces a la estimulación de los niños. Em, este es un espacio de un pasillo em, con mucha carga de color. No sé si están de acuerdo conmigo, hasta se vuelve pesado a la vista. La intencionalidad puede ser, pues, generar demasiado movimiento, pero yo creo que lo genera más de la cuenta. O sea, el cerebro eso lo maneja como un espacio muy intenso. No sé, tal vez ahí sí que para cierto tipo de espacios a nivel hospitalario, no sé dónde podría estar, pero sí es manejado a ese nivel. Inclusive ustedes ven ahí ciertos dibujos en algunas de las puertas. Eso significa que este es un espacio destinado para infantes. Si ese fuera el caso, puede ser que esté bien el manejo de colores, pues demasiado primarios, demasiado intensos, aunque también creo que la fotografía, la calidad de la fotografía intensifica mucho la tonalidad de los colores aplicados dentro de ese ambiente. Sin embargo, también vemos ambientes destinados para niños, también donde las superficies son manejadas con cierto cuidado para que el infante pues
participe del lugar con cierto tipo de manejo de diseño en superficies, de manejo de colores, inclusive situaciones como en ambos ejemplos en donde inclusive en el techo está manejada las tonalidades que permiten pues que se lea de una manera psicológica cada uno de esos espacios. Ahí tienen otro ejemplo, lugares que al ser relacionados con salud también permiten que se relaje el niño y que participe del espacio de una manera psicológica y sin darse cuenta precisamente por la motivación que se da a través del manejo no solo de colores, texturas y formas volumétricas que se pueden manejar dentro de los mismos. El mismo mobiliario muchas veces puede manejarse de tal manera que permita que se lea como que puede ser un área, no de juego, pero sí un área para que se distraiga con movimientos físicos cuando se requiera el infante dentro de esos espacios. No sé qué opinan, pero si paramos para opinar mucho, creo que no vamos a avanzar, así que mejor vayámoslo dejándolo al final y generan sus comentarios. En áreas de trabajo, pues sobre todo me quiero referir a una específica que ha evolucionado mucho, que es la de los dentistas. Generalmente los pacientes dentro de estos ambientes muchas veces entran con miedo. em, Generalmente también la forma del trabajo que se hace, pues es muy ruidosa, es muy molesta y por lo tanto se ha buscado la manera de distraer no solo con música al paciente dentro de esos ambientes, sino que también visualmente como con ejemplos como el que vemos ahí en la foto de la derecha. Eh, no sé por qué razón siguen siendo hasta la fecha los colores destinados para dentistas, tonalidades como esta, o sea, naranjas, verdes, pero verdes muy claros. em, y es lo que precisamente le genera el contraste a ese tipo de ambientes interiores. En cuanto a habitaciones, sí las ordené de más sencillas a más sofisticadas, si lo queremos ver así, sí, más completas en cuanto al manejo de tonalidades y de texturas, así como el mobiliario. Y empecemos por esta, donde al ser una habitación compartida, pues tiene suficiente ventanería, está dividido los módulos a través de ese elemento vertical que puede ser de distintas texturas. En este caso se ve como que fuera de este laminado, de esta lámina semitransparente. Muchas veces puede ser inclusive de cortinajes sencillos, pero en fin, está dividido. Se ve mucha claridad dentro del ambiente. No sé si sea el espacio más indicado, todo blanco, sobre todo para un área de encamamiento, como los cambios que empezamos a ver aquí, donde ya hay un poquito más de contraste. Siguen siendo pues espacios pues muy sencillos en su construcción, pero pues se está teniendo el cuidado de generar a través del movimiento, del color del mobiliario, pues colores que sean adecuados para este tipo de habitaciones. O sea, el azul gamuza es muy recomendado para áreas de encamamiento. Aquí tenemos más ejemplos. Pues vemos en la diapositiva de la izquierda arriba, pues donde ya se manejan pues ciertos elementos con tonalidades ocres, así como en los demás ejemplos. Y sin embargo, siempre se respeta la altura de las salidas de tomas, tanto pues eléctricas como de oxígeno, de aire, en fin, las que se necesitan, con distintos diseños precisamente de la colocación de las mismas, pero sí, pues eso con la especificación que se debe de manejar
para este tipo de salidas de tomas dentro de las áreas de habitación. Vemos pues también camas muy sencillas a camas más sofisticadas, en donde pues se ve el detalle y la intención de generar pues estéticamente pues cierto pues elemento que sea agradable al paciente que va a estar pues sobre todo por mucho tiempo dentro de los mismos. Y fíjense que mi amigo, el doctor Pensavene, en algún momento platicando de este tipo de cosas, me decía, mira, Germán, es que yo pienso que no es cuestión de gasto, es cuestión de gusto. Y le di toda la razón. Desgraciadamente, muchas veces en los espacios de salud en nuestro medio, los espacios pues, más públicos, hay mucho descuido en este tipo de situaciones que estamos platicando en este momento. Pero si tan solo alguien tuviera el detalle de buscar las frazadas, pues de alguna manera todas parecidas o iguales en sus tonalidades para un ambiente, ese pequeño detalle sería la diferencia de la percepción visual de los pacientes dentro del mismo. Porque también, así como en el ejemplo de abajo, que también es un espacio muy sencillo, este es un espacio de emergencia, pues son cortinajes, son pues los accesorios necesarios, los que están trabajados de una manera pues sencilla en cuanto a su ubicación, en cuanto a su colocación, pero brinda visualmente, pues, si bien es cierto, mucha fluidez, precisamente porque no están ocupados, pero puede ser, pero brindan mucha fluidez visual, mucha higiene. Lo mismo con el manejo de ciertos detalles como el que les mencionaba en áreas pues, más públicas, pues podría hacer la diferencia. También en cuanto al manejo muchas veces de las pachamas que se les brindan a los pacientes, pues es un detalle también que puede generar la diferencia. Tengo entendido que el IX ha mejorado mucho en estos aspectos. El IX creo que espacialmente no es el IX de antes. Temo no equivocarme por lo que he visto, pero, pero sí he visto algunos espacios dentro de los hospitales de IX que sí han tratado de manejar pues ciertos detalles para pues la buena estancia de los pacientes y la buena labor de sus trabajadores. Por favor, alguien corríjame si eso no es cierto, pero creo que sí lo han tratado de hacer. Ahí tenemos otros ejemplos en donde por excelencia vemos tonalidades azules, gamuza, azules claras, que permiten precisamente pues, relajación dentro de esos lugares. En áreas de intensivo, pues ahí ya vemos que el manejo del espacio está siendo pues a través de colores más, eh, pues si lo queremos ver así, más cálidos. Es importante en estos espacios que se tenga una buena visual desde el área de central de enfermeras hacia cada uno de estos espacios. El diseño dentro de los interiores de los mismos tiene mucho que ver, de tal manera que esa visual se logre lo más posible hacia todos los ambientes donde pues van a tener a las personas en los espacios de intensivo. Vean el tipo de puerta, generalmente pues también son muy utilizadas las puertas corredizas en estos ambientes. En estos dos pues son manejadas las puertas de ese tipo. Em, También pues en áreas de encamamiento para niños, así como en el ejemplo de paredes, también en las áreas de encamamiento pues es muy válido pues provocar esa sensación
que despierte mentalmente la mente del infante y que a través de distraerse por medio de cierto tipo de diseños, pues la recuperación se vaya logrando lo más pronto posible. Ya vemos aquí mucho uso de tonalidades ocres en el ejemplo de abajo, con un diseño pues en la superficie de arriba muy directo para que el infante pues distraiga la vista, sobre todo si por mucho tiempo va a estar en reposo. Y pues es muy válido esto. Si vemos en ambas habitaciones el piso es madera laminada, puede ser pues también un factor que ayude a que se vea el espacio pues más acogedor y se sienta pues el paciente infante más a gusto. En cuanto a quirófanos, pues aquí hoy en día una especificación muy puntual es que ya no se den esquinas a 90 grados, ni entre paredes, ni entre piso y paredes, ni entre techo y paredes. Ya la especificación es a tener que pues tratar de manejar esos espacios con las esquinas curvas. Ya el uso de azulejo desde hace muchos años ya no está permitido. Em, Deben de ser superficies lo más lisas posibles. Generalmente vemos pues un zócalo alto, precisamente pintado de tonalidades más oscuras para protección de las paredes, sobre todo pues para poder limpiar a fondo con más facilidad em, y con mayor rapidez para que el espacio quede lo más pulcro posible en el menor tiempo posible. Aquí lo que destaca, pues por excelencia siempre va a ser la iluminación. Refrésquenme cómo se llaman esas lámparas. Elíptica. Cielíticas. Sí, Sí. así es. Sí, gracias, muy amables. Em, Vemos también que hoy en día no deben de ser pintadas las superficies verticales, ni cielos, ni pisos de colores blancos puros. Más bien, pues pueden ser tonalidades gris muy rebajado, crema, pechitos muy rebajados, o sea, tonalidades más neutras que permitan que a través de la iluminación que se genera dentro del ambiente no sea tan dañina o provoque tanta fatiga visual, sino que pues precisamente con esas lámparas ¿cómo? ¿Cómo es? Cielíticas. Cielíticas, sea directa y enfoque a precisamente la zona donde se está trabajando. Ojo con detalles en el piso también, muchas veces se puede incurrir en este tipo de fallas. Jamás hay que dejar sisas entre pastillas de pisos. Siempre deben ser pisos lo más parejos posibles. Si son pues pastillas de piso las que se están colocando, pues que sean a tope, bien selladas, de tal manera que con las ruedas, tanto de aparatos como de camillas, no se sienta ese traqueteo y que a su vez es muy molesto para el paciente, sobre todo en camilla, el ir sintiendo pues esas marimbeos que provocan las ruedas en los pisos cuando están separados con una sisa muy abierta. Ojo con esos detalles. Hola, licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién me habla? Le saluda Celia, pero fíjese que ahora como por la licencia sanitaria ahora solo piden piso epóxico. Entonces ya ahorita ya no se utilizaría el piso, ¿verdad? Sí, pero en estos espacios o en Ajá, general. en esos, Sí, no, en todo ese espacio, sí, en esos espacios. ¿verdad? Sí, así es. Gracias, Elia, por el recordatorio. Así es. Sin embargo, en laboratorios también creo que es muy recomendado el piso epóxico hoy en día. También que sean superficies, por ejemplo, con tops laminados,
Muchas veces, pues lo ideal es que sean bastante claros. Generalmente el mobiliario, pues sí puede ser de una tonalidad clara, tal y como lo vemos en el ejemplo, pero el área o la superficie de trabajo sí debe ser una superficie que permita que se lea visualmente que esté limpia. También ya recuerdo que hace muchos años, aún en laboratorio, se manejaban tops con azulejo. Eso por la misma razón que en baños ya no es ni recomendado, igual en este tipo de espacios, precisamente porque muchas veces al derramarse ciertos líquidos se queda humedad entre esas sisas, puede ir deteriorando el estuque o el material que se pone entre pastilla y pastilla, y por lo tanto ya el uso de azulejo ya no es recomendado, y creo que la especificación también dicta que deben ser superficies lo más lisas posibles. Pueden ser superficies de cuarzo, pueden ser superficies de granito lisas lo más claras posibles. Ven ahí la diferencia entre uno y otro, pues al ser un espacio pequeño, nuevamente se da la situación de generar tonalidades claras precisamente para que el espacio se vea lo más amplio posible. Tenemos otro ejemplo. Y también es importante mencionar que el uso del color en la arquitectura exterior, o sea, en las fachadas de los edificios hospitalarios, no puede estar orientado a la creación de una reacción psicológica necesariamente, pero sí debe estar ajustado a la calidad del volumen, a la calidad de la forma del edificio, em, a las cualidades del uso del mismo y sobre todo el clima o el lugar donde esté construido. Este es el volumen esta es la fachada de un hospital. Fíjense que también es importante marcar siempre los ingresos. En este caso está marcado precisamente por el cambio de color, el cambio de tonalidad en la parte que corresponde al lugar donde pues está la puerta de ingreso y egreso, aunado a ese gran voladizo semicurviado que protege de sol y lluvia en un momento dado a las personas que se están acercando o que están saliendo del lugar. Pues se lee que es una superficie de mármol. El mármol em, manejado a veces así con tonalidades, pues va a ser muy duradero. Lo único es que no nos va a permitir pintar o cambiar de color precisamente porque tiene esa tonalidad ya per se. Y por lo tanto, pues si vamos a manejar el fachaleteado de los muros de fachada con este tipo de materiales, pues hay que tomar en cuenta mucho pues la escogencia de la tonalidad y el contraste que vamos a generar a través también del uso del mismo material en los lugares específicos donde queremos crear cierto énfasis, como por ejemplo en este caso en el ingreso. Este es también Hospital Ángeles en México, con una volumetría muy sui generis, que yo me atrevería a opinar que si tan solo se le hubiera cambiado un poquito la tonalidad de color a este volumen girado, ya sería otra sensación visual con mucho más carácter, con mucho más énfasis, más atractiva visualmente, y le generaría pues precisamente más movimiento a los elementos volumétricos dentro de esa fachada. Son detalles que muchas veces pueden hacer la diferencia en cuanto al manejo de la volumetría en sí, si se tiene el cuidado de hacer énfasis en donde realmente pues hay que hacerlo. Ahí tienen de nuevo pues el hospital famoso en Bogotá, que ya hemos platicado. También pequeños ejemplos de clínicas donde se hace también énfasis muchas veces en los ingresos. Se señalizan o se identifican a través del uso de pues, ciertos parapetos o ciertos elementos, inclusive pintados con un color muy, muy enfático para que visualmente señalen cuáles son los ingresos de cada uno de esos lugares.
tenemos más ejemplos de clínicas. Ya pues se ve el manejo de ciertas tonalidades más atrevidas en cuanto a las superficies. Pues en fachadas se puede manejar con el gusto propio del cliente y del diseñador cuando es necesario. Quiero trasladarles pues también algunos tips para el manejo de color en los ambientes en cuanto a reducirlos visualmente o ampliarlos visualmente. Por ejemplo, si hay que pintar las paredes de menor dimensión siempre con un color más oscuro para producir reducción visual de un ambiente determinado. Esto también ayuda a establecer, pues, muchas veces puntos focales hacia ciertas partes dentro de los mismos, con el objetivo de, pues, que al provocar visualmente un énfasis, pues, logremos una visual interesante hacia algunos detalles. Si son ambientes pequeños y los queremos ampliar, pues hay que utilizar en paredes y techo colores más claros, sobre todo más en el techo, para lograr un máximo de amplitud visual. Aquí la iluminación artificial es un buen recurso para dar aún más énfasis a ese efecto de ampliar visualmente el ambiente. Para bajar un techo visualmente, pues hay que aplicar en él un color más oscuro que en las paredes. Muchas veces son en casas antiguas cuando hay molduras en la esquina entre techo y pared, también pues se puede prolongar el color más oscuro en las mismas para incrementar aún más el efecto de bajar visualmente pues los techos. Sobre todo, recuerden ustedes que en espacios ya con cierta antigüedad, las arquitecturas tenían pues una altura bastante generosa muchas veces, ya no es como en los espacios más modernos en donde por lo general se maneja pues una altura entre piso y techo de 250, 260, en cambio pues en arquitecturas ya de más tiempo eran alturas entre piso y techo muchas veces hasta de 3 metros. Pues lo cual pues hacía pues verse esos espacios pues con mucha amplitud. Otro tip para elevar visualmente el techo, sobre todo si es un techo muy bajo, es conveniente utilizar un color más claro en él que en el color de las paredes. Aquí tenemos algunos ejemplos de, sobre todo, espacios internos, pasillos internos, en donde a través de sobre todo el manejo de la iluminación, pues se crea cierto énfasis en el recorrido y que produce a su vez, pues por el seccionamiento, que el espacio no se vea tan profundo. En el caso de la foto de la derecha, pues vemos mucha iluminación indirecta, sobre todo a nivel del zócalo, en la parte inferior de esa pared, manejada pues con un tono ocre que le da un efecto pues muy característico, muy acogedor a ese corredor y precisamente se está creando ese mismo manejo en la pared del tope precisamente para generar una situación visual de acortamiento del espacio. En muchos lugares, en clínicas sobre todo, es permitido que hasta donde el espacio, la función del espacio lo permita, pues hacer las divisiones con elementos transparentes. Puede ser vidrio templado, puede ser también vidrio trabajado con marcos en, 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 en metal, en aluminio, en algún material pues mixto, con algún material mixto precisamente para crear esa transparencia, sobre todo si tenemos buena iluminación natural del interior de ese ambiente y la queremos aprovechar para iluminar pues los pasillos aledaños a la misma. Volvemos a ver un manejo de mucha claridad en el ambiente con bastante iluminación artificial, inclusive haciendo énfasis en la parte superior de algunos elementos de paredes o de superficies verticales.
Eh, por aquí me voy quedando el día de hoy. Abro micrófono para los comentarios que quieran hacer, por favor. Experiencias vividas o de lo que leyeron. ¿Alguna duda? Buenas noches. Buenas Eh, noches. Juan Carlos, le saluda. Juan Solo como un par Carlos. de comentarios, que eran cosas que pues yo no sabía y que me aportaron en esta investigación, era el uso del celeste y el verde en sala de operaciones, ¿verdad? Que en teoría pues aporta o ayuda en el tema de la concentración, el uso de la banda también con el hecho de la reducción del dolor y en los laboratorios, por ahí sí que normativo, hoy por hoy todas las superficies deben de ser blancas o lo más cercano al Blancos. blanco por el tema de la lectura de pruebas, ¿verdad? Hay muchas pruebas que lo que hacen es como evidenciar una presencia de floculación, es como se conoce, o tema de látex, y son pequeñas partículas que se forman, que esto nos indica que si la prueba es positiva o no. Entonces sí deben de ser colores bien cercanos al blanco. Y Que la permitan esa iluminación. transparencia. Exacto, y que pueda interpretarse la prueba de esa forma. Y en el caso, por ejemplo, de áreas como microbiología, en donde se hace lectura de bacterias y de pruebas colorimétricas, la luz debe ser un poco más intensa porque las cajas se ponen a trasluz. Entonces es necesario poder evidenciar una prueba que, por ejemplo, se llama hemólisis, que sí necesitamos que haya suficiente luz para poder determinarla. Entonces, pues únicamente como Sí, muchas comentario y gracias. aporte. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Sergio, ¿Alexis ya se conectó o no? Sí, arquitecto, desde las 6:15. Ah, bueno. Sí, pues ya había. ¿Algún Sí, comentario? No. ¿Está todo bien? sí, te entendí muy Vaya. bien. Gracias, Muy bien, arquitecto, le muchas agradezco mucho. gracias. Miriam Beatriz ya se conectó también. Buenas noches, arquitecto. A, Sí, a las ya- 6:15 también, ¿no? no, a las 6:10. Va, está bien. Gracias. Roselia Elizabeth, ¿sí está presente? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Hola. Yo me conecté a las 19:07. Bueno, sí, acababa de pasar lista y de empezar a proyectar. Y por último me quedaba pendiente si se conectó Jacqueline Victoria. No, no sé si la conocen. Si alguien me puede informar si ella va a seguir. No, Se, se retiró, ¿verdad? ¿Sí está conectada? Jacqueline. Ah, ok, sí está. Sí Pero está entonces conectada. solo puso la pantalla. Sí está Bueno, conectada. ok, gracias. Arquitecto, una consulta con respecto al tema de lo del proyecto que estaba Vaya, hablemos de calendarizado. eso. Sí, Gracias. está calendarizado para el próximo día la primera fase del mismo. Ah, muy Primero, bien. ya deben estar bien armados los grupos para el próximo día. Empiecen a trabajar todo ya en PowerPoint, donde van a ir adjuntando todo por día, o sea, en una misma presentación, arrancan con lo del próximo día. Ahora les platico de eso y le van adjuntando poco a poco lo que vayan avanzando en los días subsiguientes. Entonces, para el próximo día, eh, yo les abro, les comparto pantalla para que puedan proyectarlo. ¿Qué van a proyectar? Pues primero, ¿cuál es la intención de proyecto que quieren manejar a través de una pequeña memoria descriptiva donde ustedes pues plasmen qué es lo que quieren proponer, por qué lo quieren proponer, cuál es su grupo objetivo, en dónde lo quisieran manejar, si ya han conseguido pues planos del lugar donde lo quieran manejar, pues lo incluyen, o fotografías, o ambos. Y esa es digamos, la presentación para el próximo día. O sea, no se trata ya de manejar el proyecto en sí, sino que pues la primera fase donde ustedes están proponiendo uno
o más proyectos. Puede ser solo uno o si tienen duda ustedes entre hacer esto o lo otro, pues lo platicamos y hacemos un análisis y ya determinamos cuál de los dos proyectos puede ser pues más atractivo para que todos vayamos aprendiendo durante el desarrollo del mismo. Ahora bien, puede ser un proyecto real o puede ser un proyecto puramente utópico que cumpla con los requerimientos académicos de este curso. No es necesario que sea real. Entonces, si alguien quiere proponer una remodelación, pues siempre y cuando que no sea de un pequeño espacito dentro de un lugar destinado a salud, pues es válido. O sea, que sea realmente una remodelación de todo el conjunto, pues bienvenido. Si es válido, pues trabajarlo y pues ahí lo vamos a ir viendo. Es importante también que no sea el grupo, pues, con un número mayor a 5 integrantes. 4 o 5 está bien. Es un buen número. Creo que ustedes ya han trabajado en grupos y creo que por ahí anda el número de grupos de trabajo, de integrantes de grupos de trabajo. Y también importante que vayan platicando o contactando a la persona que fuera de clase les va a ayudar a generar los planos arquitectónicos del proyecto. Si alguno de ustedes ya lo ha hecho o se quiere atrever a hacerlo, pues hay ciertos programas muy elementales en la web que permiten a través de dibujos pues muy sencillos ir generando pues em, opciones de diseño. Pueden hacerlo, pero no es lo más recomendable. ¿Por qué se los digo? Pues porque a veces hay grupos en donde nadie conoce a una persona que esté involucrada en cuestiones de ingeniería o arquitectura, ya sea a nivel de últimos años de cada carrera o algún amigo por ahí, algún conocido. En fin, pues también es una solución para ir desarrollando el proyecto, aunque no les recomiendo que sea la solución más directa para entrarle al mismo. No sé si me expresé bien. Solo entonces, ¿le hacemos como la presentación o solo un trabajo escrito y se lo entregamos? Y ya por salas lo discutimos con usted o cómo va a ser la Sí, dinámica para... sí. La dinámica consiste en hacer una primera presentación sobre lo que están pretendiendo realizar como proyecto. Ok. Puede ser uno de dos alternativas, porque en un mismo grupo puede haber alguien que diga, no, que hagamos esto, que yo tengo este proyecto que me interesa. Y puede ser que alguien del mismo grupo diga, no, 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 mejor yo propongo un edificito de clínicas porque me interesa. Entonces, ahí ya, si ustedes no se ponen de acuerdo, pues lo vemos. Si tiene calificación lo que presenten, y debe de ser pues precisamente eso que les menciono, una memoria descriptiva donde esté bien claro qué pretenden hacer, dónde, etcétera, lo que ya les mencioné, ¿verdad? No sé si te queda claro. Disculpe, ingeniero, ¿usted va a poner los requisitos o los parámetros en alguna guía? Bueno, como van a ser proyectos distintos, o sea, yo no estoy poniendo un proyecto para que lo trabajen todos. O sea, yo no estoy diciendo, miren, vamos a trabajar un asilo de ancianos, por decirles algo. Y todos van a trabajar en su grupo ese asilo de ancianos y va a ser en tal lugar. Pues ya sabemos que el grupo objetivo es ancianos que van a poder estar temporalmente o ya de fijo en ese lugar, etcétera. Entonces,
Ya me pasé de tiempo, pero se trata de que cada quien proponga su proyecto. Por lo tanto, no hay parámetros específicos como tal, sino que vamos a ir viendo la propuesta de cada uno de los grupos a través del desarrollo de los distintos proyectos. Y ahí todos vamos a ir aprendiendo porque ustedes van a proyectar su proyecto en cuestión en cada día de clase y pues van a tener ahí un tiempo límite para platicar del asunto y así nos vamos a ir. Un día pues va a arrancar el grupo 1 y al día siguiente va a arrancar el grupo 2 y nos vamos a ir corriendo para que todos tengan la misma oportunidad de presentar de primero en cada uno de los días y que todos pues tengan esa buena pues disposición en cuanto al tiempo. Arquitecto, disculpe, una dudita. En esta primera presentación no debemos de presentar los planos, sino que solo el No, proyecto. Y al todavía final no. serán los planos, entiendo. A partir del día siguiente, a partir de el próximo día donde vamos a ver esto que les estoy platicando, sí ya empezamos a desarrollar la planificación o el diseño en sí de cada uno de los proyectos. Ah, ok, ahorita solo es la presentación del proyecto. Exactamente. Únicamente. Sí, Ah, ok. así es, Briana. Bueno, ya creo que nos tenemos que... ¿A qué hora termina? Ya nos pasamos un montón. ¿O no? Ah, no, a las 7:30 terminamos. Todavía tienen 3 minutos. ¿Alguien más tiene dudas? Con el tema de los integrantes, por ejemplo, nosotros tenemos varios grupos de trabajo bueno, dentro de lo que va de la maestría, pero la Sí. mayoría somos grupos de 6. No hay problema. Es que, vamos a ver, aquí son 18, si fueran 6 por 3, 18, quedarían 2 grupos, quedaría el resto del grupo Tal vez no están conectados porque sí de, somos grupos de 6, casi ¿ah, todos. sí? Sí. Bueno, Habemos alguno de 4, arquitecto. Nosotros tenemos El un de grupo nosotros es de 5. está bien, si hay un grupo de 6, está bien, si han trabajado bien y no ha habido ningún inconveniente y ha sido pues un buen trabajo multidisciplinario, pues háganlo así, está bien. La cosa es Muchas gracias. que todos participemos en cada uno de los días donde ustedes vayan avanzando. Muy bien, gracias. Con gusto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna idea por ahí que se nos escape a todos? No, aquí todo bien. Vaya, Juana Zoila. Bueno, me da gusto haber compartido con ustedes hoy. Y ya ustedes ya está la guitarra de parte de su lado. Ustedes son ya los que van a ir interpretando. Así que los veo entonces el próximo lunes. Y ahí vamos a Gracias, definir pues arquitecto. qué grupo pasa primero y así sucesivamente. Que estén muy bien. Cuídense Muchas mucho. gracias, buenas noches. Hasta Gracias. luego. Feliz noche. Buenas noches. Hasta luego. Feliz Prende noche, mi teléfono, gracias. feliz noche.